muy buenas tardes, noches. Sería por el año, os voy a contar, siempre os cuento así como algo personal. Sería por el año más o menos 2002, que yo había acabado la carrera, la acabé en el 2001, a lo mejor 2001-2002. Había acabado también la formación en psicoterapia Gestalt, que duró como 4 años y medio y la hice en paralelo a la carrera. Había vuelto de una temporada en Londres en un hospital con dolor crónico y daño en la médula espinal también. Había vuelto de mi año de Erasmus en Creta, en Grecia, cuando de repente sentí que tenía muchas herramientas, teniendo 23 años, de emociones, de darme cuenta, muchas experiencias, porque me había ido a congresos de psicología ya en este momento, como asistente, empezaba a montar mi despacho, pero me sentí que había una parte, un anhelo, un algo que yo generalmente resolvía mucho siendo voluntaria, sobre todo en el ámbito de la discapacidad. Y resolvía mucho, pues eso, viajando, ayudando, pues como está en otros países, en orfanatos, pues en el Sáhara, en comunidades también indígenas, y aquí en España desde la parte de discapacidad durante muchos años. Entonces, pero había un anhelo ahí. Y entonces conocí a quien en su día fue como mi primer maestro transpersonal, lo que en ese momento se llamaba la psicología transpersonal, que yo dije, ¿qué es esto? Y ahí me adentré en un mundo, la verdad, bastante fascinante, que integró muy bien toda la parte cognitivo-conductual de la carrera, integró muy bien toda la parte de psicoterapia gestal de emociones y de darse cuenta del cuerpo, toda la parte de programación neurolingüística, del lenguaje. Y esto iba un poco más allá. Esto iba un poco más a una conciencia testigo, a un carácter observador, a una silenciación, a una conexión contigo, con los mensajes que te das, con los propósitos de cada mañana y con la actitud de respiración. En aquel momento todavía esta palabra que voy a decir ahora no estaba tan en uso en España. Yo sigo practicando esto. Hay un momento en el que me olvido un poco de practicar, y como todo, ¿no? Cuando uno deja de practicar, y me metí en una rueda más de hacer y de hacer, pues de construir más empresas, tener hijos, hacer, estaba en un plano en el que quizás se me olvidó conectar conmigo. Pues el cuerpo en un momento dado me dijo basta, y como suele suceder en estos momentos que estás tan desconectado, no piensas que es una señal de decir, oye, que se te ha olvidado estar pendiente de ti, que vuelvas, o que de repente el cuerpo te está diciendo, te habías perdido, tienes la oportunidad de volverte a reconectar. En ese momento piensas, Dios mío, tengo una crisis tremenda, es la crisis de los 40, estoy fatal, o la crisis de los 35, cuando uno no está conectado para ver. Y yo recuerdo que en el año, eso, pues 2014-15, una de mis compañeras, una de mis escuelas, me dijo, Ana, quédate con una palabra. Quédate con una palabra que sí. Digo, ¿cuál? Dice, mindfulness. 2 años más tarde yo estaría formándome en mi primer retiro de meditación y silencio, la vuelta a casa con aquel primer maestro y todo el equipo, y estaría volviendo a reconectarme con esa psicología transpersonal que empecé a volver a mí y a formarme durante 3 años en mindfulness desde pues, niños, adultos, adolescentes, educadores y consultores. ¿Qué pasa cuando yo descubro un perfil que se llama Club Mindfulness, que me encanta y al que empiezo a seguir, y del que tengo hoy la suerte y el honor de recibir a su fundadora, que ella es Sara Merino Martínez, que ha escrito un libro que se llama Actitud Mindfulness, y que, dada la experiencia que yo puedo tener desde la práctica, que volví en el 2016, a principios de 2016, hice mi primer contacto de nuevo, hasta día de hoy, cuando lo he leído, digo, es que no puede estar más bien escrito. O sea, no puede ser un libro de cabecera
más sencillo, más cercano, más práctico. Me explicaba en palabras súper entendibles para poder hacer desde el primer minuto, asequible. Es decir, me ha gustado mucho y claro, por eso esta noche tenemos con nosotros a Sara Merino con Actitud Mindfulness. Ella es creadora del Club Mindfulness y ahora le preguntaré un poco más, pero en realidad de su trayectoria poco más sé de que se formó a raíz de tener que resolver un tema personal y por obtener esos beneficios de los que yo os he hablado y por ver lo que había hecho en ella esta herramienta tan potente y tan bonita, porque vuelve a ti, pues dado el éxito de la experiencia, como ella lo comprobó, pues lo quiere compartir con el mundo. Uno de sus lemas principales, y que lo ha escrito en la portada del libro, es reduce el estrés y la ansiedad del día a día con atención plena. Así que ya no hago esperar más. Hola Sara, muy buenas Buenas, ¿qué noches, ¿cómo tal? estás? Buenas noches. Pues yo fenomenal y bueno, emocionada de escucharte hablar. Veo que tienes muchísima experiencia con el mindfulness y bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que has dicho de mi libro, que está escrito efectivamente para que cualquier persona pueda entender lo que hay que Es hacer un para libro, mira, practicar. es un libro precioso, pero precioso. Lo he disfrutado muchísimo, lo voy a releer y releer. Está escrito con ese orden tan armónico que dota el mindfulness y luego, claro, decirte que es que yo tengo una relación de amor muy fuerte con la herramienta que tú usas para Claro. trabajar y con el título de tu club. Por eso enseguida en cuanto te vi empecé a seguirte, porque para mí hablas en un lenguaje que entiende mi corazón y es también la vuelta a casa. Así que gracias por aceptar esta invitación y estoy feliz, feliz de tenerte y vamos a hablar de este libro tan bonito que lo tenía aquí apuntado, ¿vale? Que para mí es un libro de referencia, de bolsillo, de mesita de noche, de práctica, es decir, claro, accesible, pero yo te voy a preguntar primero, porque claro, de tu biografía para decir, bueno, vamos, voy a presentar a Sara. Sé que Ujú, a raíz de un tema, por lo que pone en el libro, llegaste aquí. ¿Qué ujú. te trae a este lugar? Y luego ya entro en preguntarte qué es mindfulness y vamos desarrollando algún tema y si alguien tiene alguna pregunta, pero para que la gente pueda entender qué te trae a Club Mindfulness. Ujú. Bueno, pues, bueno, como te decía, muchísimas gracias de verdad por la presentación. Y bueno, soy admiradora tuya y de tu profesión. Me encanta el mundo de la psicología. Y bueno, pues yo llevaba una vida, pues un poco como podría ser la de cualquier persona, acelerada de acá para allá. Tenía en el momento en que, digamos, que me empecé a encontrar mal, lo que notaba que algo no iba bien en mi vida, pues había montado una empresa, tenía mucha responsabilidad, tenía dos niñas pequeñitas y además se sumó que me divorcié. Y bueno, pues las niñas se quedaron conmigo, yo tenía la custodia, aunque se iban con su padre un fin de semana, sí uno no, pero bueno, era como la responsabilidad principal mía. Entonces, bueno, pues yo digo que sin darme cuenta, la vida te va llevando, te vas dejando arrastrar, vives un poco en piloto automático, no te preguntas por qué haces las cosas ni siquiera, pero bueno, pues soy una persona muy trabajadora, entonces venga, a dedicar horas al trabajo, horas a hacer cosas, y al final mi cuerpo, más que mi mente, empezó mi cuerpo dando las señales de que algo no estaba mal. Entonces empecé a tener trastornos intestinales hasta, bueno, me costó un montón además que me diagnosticaran, porque lo malo cuando el cuerpo te da señales del estrés que tienen que ver con que has estado muy estresado, es que a lo mejor no hay, en concreto además con el intestino, no hay una patología muy clara. A mí me hacían pruebas y me decían, está todo bien. Hasta que, bueno, ya una doctora más experta me dijo, mira, tienes síndrome de intestino irritable. Luego ya también me descubrieron sobre crecimiento bacteriano, que está también muy asociado al estrés. Y bueno, pues a raíz de ahí, de querer mejorar, y me empezaron a decir, es que tienes que hacer algo para vivir más relajada, porque el estrés te está provocando, y yo decía además, que me lo estoy provocando, casi como que me lo estoy provocando yo a mí misma, esta enfermedad, que cómo puede ser, ahí tengo que hacer algo. Y bueno, pues fue ya ahí un poco por casualidad, buscando técnicas, de pronto apareció un día la palabra mindfulness, que no sabía muy bien ni lo que era, me parecía algo exótico y bueno, siempre me ha gustado probar cosas nuevas. Y dije, voy a probar
un taller que llegó así a mis manos de 3 horitas. Y bueno, pues me pasó un poco como has contado tú, que me enamoré de la técnica y en principio pues dije, quiero aprender más y seguí yendo a más talleres, a retiros. Y bueno, ya llegó un momento que dije, esto yo lo quiero aprender a fondo y además quiero poder enseñárselo a otras personas, porque de verdad que me ha ayudado tanto, ya no solo a nivel de mejorar la enfermedad, sino me ha cambiado tanto la forma de pensar, la forma de enfrentarme al mundo, de verlo todo de otra manera, de poder tener más foco, que bueno, yo es que le veo múltiples utilidades. Entonces, me ha ayudado como madre, como pareja, bueno, con mis amistades en todos los sentidos. Entonces, así es como llegué un poco, pues a través de darme cuenta de que tenía que parar y que tenía que replantearme un poco cómo quería enfrentarme a la vida, porque estaba claro que de esa manera no iba a poder seguir. Si no, pues iba a seguir enfermando y desde luego no estaba disfrutando. Yo quería estar en paz conmigo, con el mundo y poder disfrutar de lo que estaba viviendo. No quería estar siempre estresada, agobiada por lo que va a pasar mañana, preocupadísima porque es que ayer no me dio tiempo a hacer tal. Entonces, bueno, pues esa es la forma en que llegué a centrarme tanto ¿Qué en de este mundo. cosas bellas e importantes has dicho desde, me gustaría hacer un repaso de vivir en piloto automático? Yo siempre digo que al mundo del crecimiento personal o al mundo incluso de la psicoterapia, de la, o incluso de la carrera de psicología, se puede llegar por vocación. En ese sentido, yo siempre me he sentido de esas que llegó por vocación, o se puede llegar por una crisis vital, por un despertar que llaman, ¿no? Por decir, oye, si no te enteras de qué va la historia, espera que ya te lo voy a decir yo. Independientemente que luego a los profesionales somos personas, tenemos crisis y también seguimos, porque claro, en esto del crecimiento personal uno nunca para. Pero qué bonito lo que has dicho, que me ha gustado, representa mucho el decir, yo voy en piloto automático. Mucha gente no sabrá lo que es esto del piloto automático. Ahora sí me gustaría podértelo preguntar a ti como experta. Pero antes, que sé que has llegado por tu experiencia personal, pero necesito saber que tú has escrito este libro no solo de tu experiencia profesional, entiendo que tú trabajas de esto, Sara. Yo me dedico en parte, sí, gran parte de mi tiempo lo dedico a difundir el mindfulness, a hacer talleres, a preparar cursos. Sí, 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 claro, esto hay que darlo a conocer y de hecho ya estoy, bueno, todavía no, pero estoy pensando incluso ya en un segundo libro. Yo lo que quiero sobre todo es darlo a conocer. Entonces, ya sea a través de talleres o de cursos que pueda impartir, pues darlo a Que conocer a cuantas más personas mejor. Por ejemplo, el año pasado hice un par de talleres en residencias de ancianos, que fue súper bonito, porque, bueno, puedes llegar a pensar que a lo mejor cuando ya estás en una residencia no tienes preocupaciones. Yo había llegado incluso a decir, bueno, me van a decir que para qué quieren esto. Y luego resulta que también tienen su estrés, su ansiedad, sus preocupaciones, no paran de dar vueltas y bueno, les encantaba todo lo que les explicaba, me decían, ojalá Qué me lo hubieran explicado esto maravilla. antes. Así que O sí, sea, que tu misión sería, esto que lo he probado yo, quiero que lo conozca todo el mundo, escribo un libro, creo un perfil en Instagram donde divulgo, escribo un libro precioso, de verdad, enhorabuena. Estoy pensando en la posibilidad de un segundo y además hago talleres para acercar a las personas. Los talleres, yo te pregunto, porque ya que estoy, ¿es la manera de acercarse a ti es a través de las redes para poder contactarte profesionalmente? Sí, a través, en Vale, Instagram es donde lo suelo publicitar. Ahora es verdad vale. que ¿Dónde llevo estás como tú, 2 o 3 meses sin hacer Sara? ninguno, porque bueno, estoy ¿Pero en qué me Madrid, sí, estoy muy dices, cerquita Sara? ¡Un tuyo, en Las café Rozas. ya! Sí, sí, sé que acabas Oye, de Sara, tú y yo abrir tenemos que en hablar, Majadahonda. tú y yo tenemos que hablar, pero más allá del Claro que directo, sí. bueno, pues luego te paso mi número para que nos escribamos. Y dicho esto, Muy vale, pues bien. me encanta, nos vamos a adentrar, además es que la voz y el entrenamiento se te ve total que eres mindful. Yo te iba a preguntar, hablamos de herramienta, pero cuando nos acercamos a mindfulness, que tú lo has dicho muy bien, nos damos cuenta que más que una herramienta, y que esto no suena a susto, sino que es una esperanza, cosa muy bonita, a veces incluso se convierte en una especie como de filosofía y forma de vida. Porque yo, por ejemplo, te contaré un chascarrillo y ahora tú como profesional me dices, porque yo aquí voy a estar de alumna, pero a mí lo que me pasa es que me entrené tanto para hacer una sola cosa por vez
que ahora no es que no quiera, es que no puedo hacer más. Sara, ¿qué te parece? Es que yo voy y le digo a mi equipo, por favor, de una hora en una, Pero es que no me da. O sea, jamás me pensé decir esto. Mira que yo durante años y años en la infancia le decía a mi madre una cosa bastante fea, pero que es que le decía, ay mamá, no sé, esta cabeza que está tan activa siempre, no tan ajetreada, ocupada en todo, digo, no me podré dar un pequeño golpe y más, no, hija, no, ¿sabes? Como diciendo que me quede un poco más plana. Bueno, pues me entrené tanto con esta herramienta a solo hacer una cosa por vez, que ya no puedo. O sea, es una cosa, no quiero y no puedo. Y, bueno, pues tú cuéntanos esto, que es muy gracioso, el ir en piloto automático, ¿qué significa? El tema de mindfulness, cómo eso puede ser una herramienta, pero también un estilo de vida. ¿Y qué es mindfulness? ¡Hala! Aquí. muy bien. Mira, lo primero te digo que lo de solo hacer una cosa a la vez es que realmente es lo normal, porque solo podemos hacer una cosa a la vez. Si alguna vez alguien ha pensado que estaba haciendo dos cosas a la vez, no es verdad. Estaba haciendo una y la otra la estaba haciendo o en piloto automático o de manera mecánica. Tú obviamente puedes conducir a lo mejor y hablar por manos libres a la vez, porque conducir lo estás haciendo de manera mecánica, pero si toca ponerte a aparcar en un sitio difícil, le dices con quien estás hablando, oye, espera un momento que tengo que aparcar. A mí por lo menos me pasa también. O sea que es complicado. O sea, tenemos que hacer una cosa a la vez, porque si no, la segunda cosa que hacemos ya no la estamos haciendo bien. Y bueno, vivir en piloto automático, que es algo que yo creo que he hecho muchísimas veces en mi vida, vamos, y he vivido igual años, pues es un poco no ser consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor, y seguir como la inercia del día a día, pero sin tomar conciencia del momento. Entonces, cuando consigues darte cuenta de que estás viviendo en piloto automático y pones un poco el freno y bajas a tierra y dices, no, ahora me voy a centrar mi atención de verdad en este momento. Es como que se te abre una perspectiva mucho más amplia de lo que es la vida. No sé, la mente, por lo menos a mí y a muchas personas más que conozco, se te aclaran las ideas, aunque parezca algo raro, pero es verdad. O sea, dejas de ir todo el rato de un pensamiento, pum, 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 una cosa, otra cosa. Dejas de esperar que algo del exterior venga a cambiarte, que es también algo que pasa mucho cuando vivimos en modo automático y en el modo hacer, que es bueno, cuando pase tal cosa, a mí me pasaba. Cuando tenga menos trabajo, estaré mejor. Cuando mis hijos sean un poquito más mayores, estaré más tranquila. Cuando encuentre una pareja, pues ya es que voy a estar más feliz. Y luego iban pasando esas cosas y nunca llegaba esa felicidad o esa tranquilidad que yo esperaba. Entonces, bueno, pues salir del piloto automático te hace también darte cuenta de que esa felicidad no la va a traer algo del exterior, sino que la tienes tú dentro de ti. Pero cuando estás metido en la rueda de la vida, no lo ves, porque solo ves lo de fuera, nunca miras hacia adentro. Entonces, bueno, mirando hacia adentro, sí que vamos a ser capaces de romper ese piloto automático que también, por ejemplo, se da a nivel emocional. Tú sabes mucho más que yo de emociones, pero ¿cuántas veces pasa que te ocurre un suceso y el piloto automático hace que reacciones de una forma inesperada, desproporcionada, que a lo mejor ni tú mismo te reconoces y dices, pero ¿qué me ha pasado? ¿Qué me he transformado? Bueno, pues eso ha sido también una reacción automática que nos pasa a veces por ir en ese piloto automático. Cuando tomamos conciencia del momento presente y nos ocurre algo, pues ya no vamos a tener esas reacciones desproporcionadas, ya vamos a ser capaces de decidir cómo queremos responder y también vamos a poder decidir cómo queremos vivir nuestra vida, porque a lo mejor hay cosas que podemos cambiar que no nos hemos dado cuenta, hay cosas que queremos dejar de hacer y las seguimos haciendo por la rutina. Hay muchas cosas que hacemos en piloto automático sin darnos cuenta porque parece que es lo que toca, las ideas preconcebidas o los pensamientos limitantes también afectan mucho a esto. Bueno, pues en mi familia siempre se ha pensado que, no sé, que el dinero es malo porque todo el que tiene dinero es egoísta y yo ya sigo con esa rueda. Bueno, pues a lo mejor si no voy con esa rueda automática siempre, pues puedo pensar de otra manera. Este es un ejemplo, pero que hay muchas ideas que pueden hacer que tú pienses eso. Bueno, pues es que como ya 3 veces en mi vida he tenido una pareja y no me ha ido bien, ya nunca voy a conseguir que me vaya bien con una pareja. Este tipo de cosas son las que hacemos muchas veces en este piloto automático
que nos puede perjudicar. Y ya yendo a cosas más comunes, pues por ejemplo, puedes ir conduciendo en piloto automático y saltarte la salida de la autopista que te toca y te toca dar una vuelta. O puedes abrir una tableta de chocolate para comerte un trocito y comértela entera, porque bueno, pues no te has dado cuenta, estás como pensando en otra cosa. A todo esto se refiere eso de ir en piloto automático, desde cosas sencillas que te pueden pasar o estar en una conversación y estar pensando en otra cosa, en tus propios problemas y estarte perdiendo ese momento, a cosas más graves o más serias como lo que decía de pues seguir la inercia de tu vida y no llegar nunca a plantearte si de verdad lo que estás viviendo y lo que estás haciendo se alinea con tus valores, con lo que tú realmente en tu esencia querrías hacer. Así, bueno, esto es lo del piloto automático, me Mira, queda pero explicar lo que si es te el parece, me mindfulness. encantaría esto porque, claro, cada Sí. cosa que dices es que me fascina. A veces confundimos efectivamente el piloto automático con las acciones automatizadas. Y es verdad que el cuerpo humano tiende a automatizar acciones, pero por eficiencia, es decir, tener acciones automáticas, desde la parte de la neurociencia, tú esto también lo sabes por mindfulness, tiende a querer eficientar todos los procesos para que tu cerebro esté ocupado de algo importante si es que lo hay. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro no ha evolucionado tanto como para decir, oye, pues esto lo tengo automatizado por si viene algo súper importante que me pueda pasar y si no, mientras tanto, pues estoy simplemente observando. Entonces, ¿qué ha hecho el cerebro? Ha automatizado muchos procesos como el conducir, como el comer, ¿sabes? Como el caminar, como muchas acciones que tenemos en el día a día, pero lo que hemos hecho, en lugar de estar observando esas acciones que tenemos automatizadas, o estando más en presencia, lo que hemos hecho es irnos a nuestra película mental, nos hemos metido dentro del guión de la película a actuar y entonces ahí nos hemos enfrascado y ese es el famoso recorrido que haces en el coche en piloto automático y llegas al sitio y dices, pero yo cómo, ¿qué ha pasado en este trayecto? ¿Cómo mi mente puede traerme aquí? Pues claro, tú estabas en piloto automático. Este ejemplo tan gráfico de eso sucede muchas veces en nuestra vida cuando encadenamos una acción tras otra. Quito la mesa, pongo la mesa, cojo, me voy, un beso, tal. No me paro a darme cuenta si le he dado un abrazo a mi hijo, si he dicho una buena palabra a mi pareja, si no sé, si tengo ganas de descansar o no. Entonces aquí donde viene, ¿no? Estas acciones siempre en el paso siguiente, encadenando una acción con otra, sin darme cuenta que se está pasando la vida mientras estoy haciendo otras cosas. Y yo creo que mindfulness viene un poco en relación a esto, porque todo este tipo de conductas, que ahora vamos a hablar Sara y yo, todo este tipo de conductas hacen que al no tener conciencia y al empezar a vivir un poco a veces sobrepasado por no estar en conexión contigo, que es un poco uno de los efectos que tiene el no estar en presencia plena, el que puedes empezar a encontrarte muy mal, una de las cosas que tengas no sea responder, sino sea reaccionar. Y ahora con esto yo te pregunto, mi querida experta en mindfulness, Sara, ¿qué es mindfulness? Bien, pues mindfulness, si lo traducimos literalmente, significa atención plena. El mindfulness lo que hace es recopilar una serie de técnicas que nos van a ayudar a poder volvernos más conscientes de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, de nosotros mismos y de dejar de ir en piloto automático, como decíamos. Entonces, esas técnicas que engloba mindfulness, pues llevan una serie de ejercicios de atención focalizada, que los más sencillitos y los que son para principiantes, pues es hacer prácticas en las que estás sentado en silencio, en un lugar tranquilo, se recomienda sobre todo al principio, y prestas atención a lo que llamamos un objeto. Y ese objeto puede ser un objeto interno o un objeto externo. Puedes, por ejemplo, prestar atención a las sensaciones de tu cuerpo, a tu respiración, o bien pues puedes hacer otro tipo de prácticas prestando atención a los sonidos, a lo que está pasando en tu entorno. Y siempre es muy importante que esto lo hagamos sin juzgar la experiencia, porque es otra cosa que siempre hace la mente, siempre está diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, a ver si se acaba, esto no está funcionando. Bueno, pues tenemos que aprender a hacer los ejercicios sin juzgar la experiencia y también poniéndole una intención de decir, bueno, pues yo podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero elijo estar haciendo este ejercicio. Eso es importante también de tomar esa decisión de querer practicar.
Y bueno, a mí siempre me gusta explicar también que todos estos ejercicios sirven para rebajar un poco la charla que tenemos en nuestra mente, el volumen de pensamientos, para dejar de pensar tanto en el futuro y en el pasado y estar más centrados en el presente. Pero también el mindfulness engloba otra serie de actitudes o de estilo de vida, como bien decías tú antes, que va más allá del ejercicio, porque bueno, tú te puedes plantear hacer 15 o 20 minutos al día de un ejercicio de atención plena y esto va a ser fantástico para tu cerebro. Estos ejercicios, en el libro además tengo un capítulo dedicado a los beneficios, pues mejoran tu cerebro a nivel cognitivo, te van a hacer estar más tranquilo, que puedas incluso conciliar mejor el sueño, ayuda a envejecer más saludablemente. Pero para mí, si no haces también el resto de actividades mindfulness, que no son solo los formales, sino los ejercicios informales, pues se queda corto. O sea, vas a tener una serie de beneficios, pero te vas a perder la experiencia completa, que es pues cultivar estas actitudes como pueden ser la compasión, la generosidad, la bondad hacia otros, la paciencia, la confianza, la actitud de no lucha, no juicio, tener una mente de principiante. Todas estas son las actitudes que se anima a cultivar con mindfulness desde, como decía también, el punto de vista de ponerle intención. Yo quiero, a mí por ejemplo me ha ayudado muchísimo a ser más paciente. Soy una persona extremadamente impaciente, pero bueno, desde que practico mindfulness pues he aprendido que cada cosa lleva su tiempo. Y bueno, pues como dice un libro de John Kabat-Zinn, por ejemplo, que se le considera el padre del mindfulness, pues no le puedes meter prisa a una flor para que crezca. La flor va a seguir su curso. Entonces, si aprendes a tomarte ciertas cosas de la vida, pues con esa paciencia, con esa calma, con esa capacidad de espera, de confianza, ya ahí sí que te llevas la experiencia completa y es cuando el mindfulness, bueno, iba a decir que te transforma, pero más que te transforma, a mí me gusta decir que Te te ayuda a reencuentra, ¿no? descubrirte, porque Te cada, reencuentra. eso, porque cada uno tenemos dentro cosas maravillosas. Lo que pasa es que las tenemos olvidadas. Y hasta que no te dedicas tiempo a ti mismo para el autoconocimiento, que es otra cosa muy importante que se trabaja en mindfulness, pues gracias a ese autoconocimiento yo digo que te descubres. Porque a lo mejor, pues yo me empecé a descubrir con 30 y muchos años, porque nadie me había enseñado antes a hacerlo. Eso que siempre me había gustado mucho el mundo del desarrollo personal, pero hasta que no encontré las herramientas de mindfulness, no empecé de verdad a descubrirme y a poder estar en paz conmigo misma, porque si tú no te conoces, no vas a estar en paz contigo, porque no estás alineando lo que tú haces en tu día a día con esos valores internos, con esa sabiduría interna que todos tenemos. Así que descubramos A mí esa me sabiduría, eso es lo encanta. Alguien importante. preguntaba por ahí, voy a aprovechar porque estamos hablando con Sara Merino, que ella es experta en mindfulness, fundadora del Club Mindfulness de Instagram, pero autora de este libro Actitud Mindfulness. Me preguntaban el nombre del libro, es Actitud Mindfulness y es preciosísimo, fácil para empezar, porque hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado, ha contado Sara lo que es la herramienta pura y dura, que también hay que decir que como mindfulness viene de una herramienta que ya se utilizaba hace miles de años en Oriente y muchas de estas herramientas en Oriente están vinculadas a la religión, pues hay que decir que no está nada vinculada a un concepto religioso. Es más, el que trajo el concepto de mindfulness, como bien ha dicho Sara, fue John Kabat-Zinn, que era un doctor americano, para poner en práctica esto entre pacientes que tenían malestar resistente, que no lograban salir de él. Y bueno, con la ayuda de los lamas, pues empezó, pero empezó con técnicas muy de aquí y ahora, que en realidad en los congresos, fíjate, en los congresos mundiales de la felicidad en Inglaterra, cuando se juntaban Occidente y Oriente para tratar estos temas, la meditación era de los primeros puntos. Entonces, es verdad que hay sitios que han pensado que esto tenía un componente religioso y esto no es un componente religioso, es una herramienta que llevada, como ha dicho Sara muy bien, más a un estilo de vida o más a una filosofía de vida, puede conectar con un lado espiritual, pero ese lado espiritual, vuelvo a lo mismo, es ajeno a cualquier religión que respeta toda la religión.
religión, es decir, que cada uno que siga su religión. Pero la herramienta pura y dura es una herramienta que incluso yo podría decir, bueno, no podría decir, lo digo, está avalada por la ciencia, porque tú lo conocerás, Sara. Yo creo que algo de esto cuentas también en el libro. Se sabe que practicando estas herramientas de atención plena hay cambios en la actividad eléctrica cerebral al cabo de 8 semanas, cuando hay una sostenibilidad de la práctica de al menos 12 minutos cada día. Es decir, y has hablado de la práctica formal e informal, que ahora hablamos a hablar de eso, pero sí que tiene muchas comprobaciones, como bien has dicho, en la mejora de la salud, en la mejora de la hipertensión, en la mejora del humor, en la mejora del estado de ánimo, en prevención de depresión. O sea, tiene una cantidad de aplicaciones prácticas, y además tú las cuentas tan bien en el libro, que os lo recomiendo totalmente. Pero ahora dicho esto, vamos a hablar, porque claro, es que aquí abrimos un melón y claro, como Sara es experta en mindfulness, tenemos que elegir un poco todos esos conceptos que hemos contado de mente de principiante, que es precioso, que es como volver a descubrir las cosas como si fueras un niño, todo en la parte de piloto automático, la atención plena, las técnicas, pero la amabilidad, que es muy bonita, pero una de las cosas que me llama la atención es distinguir lo que puede ser en mindfulness la práctica formal y la informal, porque mira, mucha gente me dice, pero ya, ¿y yo esto cómo empiezo? ¿Y esto qué es? ¿Estar atento y ya? Que es como un ejército de atención, o como trabajar la atención en la sopa de letras, o como, ¿no? Porque aquí es donde damos la otra dimensión. ¿Esto se puede hacer mindfulness haciendo la sopa de letras? ¿Cuál es la diferencia? ¿O se puede hacer mindfulness mientras estoy maquillándome distraída? Distraída, no, atenta a mi raya del ojo, se puede... vamos a un poco a humanizar esto, ¿te parece, Sara? Venga, aterrizamos. Vale, perfecto. Bueno, pues como decíamos, están los ejercicios formales y los informales. En los ejercicios formales son en los que yo le tengo que dar instrucciones a mi mente para que esté atenta a una única cosa. Porque un mito que queda todavía por ahí extendido es que la meditación es dejar la mente en blanco. Y no es así. Porque el ser humano no puede dejar la mente en blanco. O sea, tenemos miles de pensamientos todos los días, con lo cual lo que hacemos es decirle a nuestro cerebro, vale, te vas a centrar en una sola cosa. Entonces elegimos el objeto de atención, que puede ser, como decía antes, atender a las sensaciones que te produce la respiración. Si esto te cuesta y te distraes mucho, hacer un conteo de respiraciones, que vas contando ciclos y bueno, pues puedes ir haciendo ciclos de inhalo, exhalo y cuento uno, inhalo, exhalo y cuento dos, y así llegas hasta 10 y te haces 4 o 5 ciclos de 10 con la mente totalmente atenta a esto que estás haciendo. Y si te distraes, porque nos vamos a distraer, o sea, lo normal, sobre todo al principio, es que te pongas a meditar o a intentar centrar la atención y se te van a venir a la cabeza la lista de la compra, los deberes de los niños, que tienes que sacar al perro, que no has terminado no sé qué que tenías que haber terminado, que tienes un montón de planchas, o sea, te va a venir a la cabeza todo tipo de pensamientos. Y esto es normal, o sea, que nadie se desanime, porque si te has propuesto meditar 5 minutos, a lo mejor vas a estar distraído 3 o 4. Además, Pero Sara, es bueno, el darte ejercicio cuenta aquí, también que nadie se deprima, pero es tomar conciencia de la cantidad de ruido mental que tienes. No pasa nada, peor que hoy no vas a estar. O sea, a exactamente. partir de hoy es empezar a ir poquito a poco silenciando, no en blanco, como ha dicho Sara, porque la mente es pensante por naturaleza, pero sí pudiendo observar toda esa película de una manera un poquito más distante. Perdona, ¿qué te decía? Nada, eso, perfecto. Sí, sí, es que te vas a dar cuenta de la cantidad de pensamientos que te vienen a la mente. Yo recomiendo a las primeras veces que se haga con un audio guiado, porque es como mucho más agradable tener una voz que te va guiando. En el ¿Eso nos libro vienen algunos recomiendas códigos algo? QR. Sí, pues eso, yo en el libro tengo algunos códigos QR con meditaciones cortitas, porque yo quiero que la gente empiece a practicarlo. Entonces, si empiezo con una meditación de 20 o 40 minutos, pues la mitad de las personas se me van a ir. Entonces, prefiero hacerlas cortitas de 10 minutos y que empiecen.
Tengo también un canal de YouTube con bastantes meditaciones subidas. Entonces, mi recomendación es al principio hacerlo con un audio guiado que te va dando las pautas. Aún así te vas a distraer. Entonces, el ejercicio, casi que el ejercicio fundamental al principio es ser capaz de darte cuenta que te has distraído y volver a traer tu atención al ejercicio. Y ahí ya estás ejercitando la mente. O sea que da igual que te distraigas una vez o 500, porque mientras consigas darte cuenta y vuelvas a traer la atención, estás ejercitando la mente y que nadie se enfade ni digas que yo no sirvo, es que madre mía, qué horror. No, estás ejercitando la mente igual que si te distraes 3 veces que si te distraes 20. Tenemos que ser amables y con cariño hacia nosotros mismos de amabilidad, volver a centrarnos en el ejercicio. Y esto sería la práctica formal que se recomienda realizar todos los días. Si algún día no puedes, pues no pasa nada. Lo importante es que al día siguiente continúes. Y luego lo que me decías de si puedo mientras me maquillo, bueno, pues están los ejercicios informales, que nunca había pensado, por ejemplo, en hacerlo mientras te maquillas, pero oye, si de verdad tu mente está auténticamente concentrada en eso, te sirve de ejercicio también, porque los más conocidos que se recomiendan, pues es mientras fregas los cacharros, por ejemplo, después de comer, pues que no estés, que traigas tu atención al momento de fregar los cacharros, que no estés pensando ahí en los problemas que tienes, en lo que tienes que hacer, no, estoy en esto, o mientras estás planchando, o haciendo cualquier otra actividad. A mí me gusta también mucho practicarlo mientras paseo y camino, sobre todo si es por la naturaleza, pues es que tienes un montón de cosas para observar y lo importante es eso, poner la intención de que tu mente no se vaya a tu charla mental, que no empiece a discutir contigo si esto te gusta, no te gusta, si tienes que hacer algo que se te ha olvidado, bueno, pues te va a venir el recuerdo, te va a venir el pensamiento, pero tú vuelves a fregar o vuelves a tu plancha o a lo que estás haciendo en ese momento como actividad informal. También puede ser mientras te das una ducha, que es también un momento en el que la mente se dispersa un montón y es un ejercicio fantástico de decir, no, pues ahora me estoy duchando y voy a ordenarle a mi mente que se concentre en este momento. Yo lo hago también practicando yoga, que me encanta, pues si practicas yoga, pero estás con la mente también en todos tus problemas, estás perdiéndote una parte significativa del ejercicio. Si estás atento al músculo que estás trabajando, al equilibrio, a este momento de aquí y ahora, que no hay nada más importante, pues también estás haciendo un ejercicio de atención plena. Así que mira, Me mañana cuando me maquille voy a encanta porque probar. además es que yo creo, lo que has dicho, la ducha es momento olfato, a que darme cuenta, a lo mejor notas para darte cuenta de las notas de olor que tiene tu gel o tu champú o tu crema. Luego, la temperatura del agua o cómo cae en ti, cómo cae el agua en tu cabeza si estás con el Eso pelo es. o si te das un masaje, el tacto también. Este tipo de cosas, sobre todo el tacto, el sonido del agua, ahí a lo mejor el gusto y la vista, pues también, pero menos, pero no, porque no es que te caigan las gotas, pero cuando salgas la crema, pero el maquillaje, lo que hemos dicho, los labios, pues sentir la textura, el olor, a lo mejor ni siquiera, y como dice Sara, a lo mejor dices, uy, el olor de este pintalabios no me gusta, esa es la mente, que necesita decir esto me gusta, esto no me gusta. Vale, la dejamos estar, no estamos en Eso si me es. gusta o no me gusta. A lo mejor puedes decir, bueno, pues lo voy a cambiar. Pero nos damos cuenta de la charla continua mental, no para criticarnos, sino para darnos cuenta en las voces, los loros, las personas que conviven aquí dentro, que algunas veces te ayudan y mucho a resolver muchas cosas de la vida, pero otras veces te están interrumpiendo sin querer, solo porque no saber hacer otra cosa, y tú necesitas adiestrar un poco con esta técnica que de alguna manera a mí me parece una de las grandes medicinas de la vida actual, Sara, fíjate lo que voy a decir. Me Mm. parece una de las grandes medicinas, es decir, si la gente practicara esto de manera sostenida, muchos menos ansiolíticos y muchos menos antidepresivos habría en esta sociedad. Me atrevo a decirlo porque veo los efectos y porque hay estudios médicos al respecto. Estoy totalmente de acuerdo y es verdad que hay estudios científicos que demuestran que hay casos en que se ha podido dejar la meditación Totalmente. gracias a las prácticas de mindfulness. Que nadie lo haga sin asesoramiento de un médico, Claro, pero claro, yo sé que hay estudios vamos que a ver, lo ningún demuestran. médico se va a atrever a darte el alta de la medicación si no ve que estás bien. Entonces, cuando ya ve que esto estás No, bien, por una depresión, por ansiedad,
es que eso tú lo ves y tu médico también lo ve, me refiero, que es que, y Sí, sí, sí. es que se ve, vamos, es que cuando tú vuelves a ti es como si le dieras ese espacio a la cabeza que no tiene, es como si el tiempo también tuviera más tiempo, como si, yo digo, el efecto bola de nieve, es Sí, decir, es como si verdad. esos pensamientos empezaran a reposar, Mm. ¿no? Cuando no habéis hecho alguna actividad, pregunto aquí al resto de las personas, que de repente cuando sales dices, ay, si es que me descansa la cabeza, ¿sabes? Es como, pues en ese momento es que has estado ahí, ¿sabes? Y entonces has apagado, y tú Sí, imagínate entrar en una peluquería y que en el todos los secadores instante, se sí. apagaran. O entrar, o no, o como digo yo, o la campana extractora que suena con mucho ruido cuando se apaga, dices, ¡uff! ¡Qué descanso! ¿Vale? Pues eso también es el efecto. Perdona, Sara, que no te quiero cortar. Actitud Mindfulness, estamos Nada, hablando de su no, no, libro es que y de las técnicas y estrategias que podemos emplear muy útiles y muy prácticas. Nos cuenta códigos QR con meditaciones, con iniciación, con acompañamiento, porque esta técnica es como todo. Yo también la recomiendo con un acompañamiento. La recomiendo con un entrenador, un mentor, alguien que te acompañe a iniciarte y a establecer el hábito, ¿vale? De una manera que ya al final el cuerpo solo te lo vaya pidiendo y te lo vaya y te vaya a, tú mismo vayas también siendo creativo, pero al principio el acompañamiento. Nos estaba recordando la diferencia entre la práctica formal e informal, que es preciosa, la que puede ser la de ujú. me siento y hago un ejercicio más propio de respiración y observación, y otro es pues lo incorporo en el caminar, mientras voy en el autobús, en mirar y contar las ventanas, en cuando estoy escuchando música, pues estoy escuchando la letra, ¿no? En atender desde el canal que me sea más fácil. Fíjate Eso que a mí el es. canal que me trae más aquí y Sí. ahora, y es por un tema cerebral, es el olfato. Cuando, cuando, cuando me Oye, salgo, tenemos cuando los me salgo yo, sentidos con lo que ahí más para... vuelvo es con el tacto y con el olfato. El olfato porque es que no se procesa nada, ¿sabes? Y el tacto pues también porque me trae muy a casa. Es decir, que me toque en la cabeza, yo siempre digo que me toque en la cabeza, para mí es incompatible con pensar. O sea, imaginaros, ¿no? Mi efecto cuando me doy un masaje cráneo-sacral o cuando voy a la peluquería y la peluquera me da un masaje. O sea, me transporto. Para mí es otro mindfulness. Pero dicho esto, que estamos, que yo creo que las contestaba antes, pero hemos dicho los beneficios, pero digo, ¿por qué se hace hoy día, Sara? Tú que sabes de esta herramienta, ¿por qué se hace hoy día tan necesario aprender este tipo de técnicas, de herramientas, de filosofía? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que necesitamos esto? O sea, porque tú y yo, bueno, en tu caso, pues dijiste, oye, Ujú. estoy en un momento regular, ha llegado a mí esta palabra, me adentro. Yo ya era profesional, tenía trayectoria previa, volví a casa, a mi sitio inicial donde empecé la meditación, sabiendo que ahí encontraría esa paz que buscaba. Pero, ¿y las personas del día a día, ¿no? Que a lo mejor no han probado, no están en esta onda? Ujú. Ugh, ¿cómo darse cuenta de que necesitan y por qué a día de hoy, aunque no tengas que llegar a ese extremo, porque yo no recomiendo a nadie que llegue a tocar fondo, ¿vale? No lo Ujú. recomiendo. Dicen, oye, No. esto me va a venir bien. Pues la realidad es que practicar mindfulness le va a beneficiar a cualquier persona, aunque piense que no lo necesita. O sea, está claro que los cambios que genera en el cerebro y en tu actitud ante la vida son tan buenos que va a beneficiar a todo el mundo, pero especialmente personas que, por ejemplo, dan muchas vueltas a los pensamientos y no son capaces de salir de un bucle, que a mí me ha pasado muchas veces. Te metes en un bucle mental y eres incapaz y te puedes tirar horas dando vueltas y tu mente está creando todo el rato argumentos a favor, en contra. Bueno, pues cuando no eres capaz de salir de esos bucles, la práctica de la atención plena te puede ayudar mucho también. Si notas, por ejemplo, que no estás satisfecho con tu vida, que siempre te falta algo, lo que decía antes, que siempre estás pensando, bueno, cuando pase tal cosa del exterior, cuando me vaya de vacaciones, cuando me cambie de casa, cuando conozca a otro grupo de amigos, que estés pensando siempre que te falta algo del exterior, pues también te puede venir muy bien porque aprenderás que no, tu felicidad no depende del exterior, sino de algo más bien interno. Aquellas personas que se notan estresadas o con ansiedad también es una herramienta buenísima. Si te notas como un cansancio interno, así como existencial, de que te levantas por la mañana
y no te apetece vivir el día que tienes por delante. También, si estás siempre cansado, si pues eso, tienes muchos pensamientos negativos, no eres capaz de ver el lado bueno de las cosas, todo este tipo de sensaciones, o notas que eso, que tus pensamientos te están haciendo daño. Yo a mí misma creo que me he hecho mucho daño con mis propios pensamientos sin darme cuenta, porque no lo haces aposta, obviamente, pero te dejas llevar por un pensamiento, por otro, y terminas pues eso en un automatismo. Y el mindfulness te ayuda, que antes iba a decir, has dicho una cosa muy interesante, porque te ayuda a pasar de un modo a otro. Entonces, tú obviamente necesitas tu cerebro para pensar, para planificar y para hacer un montón de cosas, pero tener esa capacidad de rebajar el volumen de tus pensamientos o de decidir, ahora me pongo en modo mindfulness y entonces ya solamente hago una cosa y despacito y no dejo que otros pensamientos se metan en mi cabeza, pues te va a ayudar a vivir una vida mucho más tranquila. Yo creo que lo que digo, cualquier persona que se note con un poco de insatisfacción, con estrés, con que va rápido de un lado para otro, que no llega, que la vida no le da para todo, que llega el fin de semana y se lo llena de actividades también hasta arriba, porque no se encuentra a gusto consigo mismo. Yo he tenido amigos y he conocido gente que dicen, no, es que yo no me puedo quedar solo porque si yo me quedo solo con mi mente, vamos, qué horror, no me Mm, gusta. Entonces, pues ese tipo de actitudes son señales de que Qué importante necesitamos es practicar. contar esto, Sara, porque Y mucha gente aunque dice, yo no puedo meditar, a mí esto me sienta muy mal. Y para eso yo creo que está la inteligencia de la práctica formal y la informal, para que cojas un poco la que quieras. Pero decir que probablemente las primeras prácticas de las meditaciones, y algunas de ellas cuando los días sean intensos, no sean placenteras para nada, te dejen con mucho más nivel de activación porque vas a ser muy consciente de la cantidad de ajetreo que hay y a lo mejor te pierdes, puedes volver un poco, pero te vuelves a perder y sales como diciendo, pero Dios mío, si a mí esto no me relaja, porque claro, la meditación no es relajación, ¿vale? La meditación es aprender a estar no. atento y lo más tranquilo que puedas con la práctica sostenida, pero inicialmente es estar atento y la meditación pues es observación. Observación con, sin juicio, con Sí, respiración. claro. Y no es No, no es una no, pastillita mágica, esto también que quede no, claro. Y no no. obtienes resultados de un día para otro, Se requiere empieza a notar tiempo, a las paciencia y semanas, cada entrenamiento. día se empieza a Eh, notar más, pero de Eso es. entrada al principio es muy cómodo y además el cuerpo se tiende a volver resistente porque le apetece irse, 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 ¿no? Que es un poco lo que estábamos haciendo continuamente, estamos Exactamente. yéndonos del contacto, pero luego, a su vez, aunque evitamos cosas, esto nos lleva a un estado de mucha incomodidad porque es antisalud, es anti nosotros. Entonces es muy normal, por eso a veces la práctica informal a veces es más amable, porque Mm. es más un juego, más cortita, y también lo que decía Sara, sus meditaciones, las meditaciones que podamos encontrar que nos acompañe, porque de alguna manera te está guiando el proceso a alguien, no sientes ahí, venga, me pongo yo solo, aunque ponerte tú solo contigo es un acto de amor brutal hacia ti para empezar a estar contigo, pero muchas veces vas a decir, Dios mío, estar conmigo es duro, duro, y tranquilos. Y luego me encantaría decir que, perdona, Sara, porque cada cosa que dicen me inspira, es que te voy a contar una cosa, una curiosidad de neurociencia que probablemente ya lo sepas, pero para que lo sepa todo el mundo, es la mente, ¿vale? Es como si fuera un lugar con grietas donde hubiera agua. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es, imagínate que decimos, venga, ahora estoy tranquilo, ¿vale? Voy a respirar y a relajarme. Y de repente, pues vas y vienes, ¿no? El juego que tiene la mente de ahora estoy aquí, pues ahora estoy allí. Y entonces, esta mente cuando no tiene ninguna preocupación, cuando tiene una preocupación, ¿sabe dónde va? Va a la preocupación de cabeza, porque necesita irse a aquello que está inacabado, incompleto, inconcluso, que te puede dar guerra, porque la mente cree que atendiendo eso está controlado eso. ¿Qué le pasa a nuestro proceso orgánico? Que ese control sobre ese tema nos hace identificarnos más sobre él y agranda lo que nos pasa con respecto a ese tema. Bueno, pues todos los problemas que estén por aquí abajo, imagínate que no hay ninguno aquí reciente y hay un tema pasado. La mente va a ser lo suficientemente hábil como para dejar a su libre albedrío ir por las grietas a encontrar aquello que quedó hace 5 años. Entonces, ¿por qué?
porque así funciona. Funciona queriendo buscar aquello que necesita cerrarse porque está abierto emocionalmente o porque te genera un temor o porque quieres controlar. Pero ese es el juego. No es que sea mala, es su proceso por si hay algo que te va a hacer daño. Y ahí es donde tenemos que decirle, gracias mente, pero ahora no te necesito en ese modo. Gracias por protegerme, pero ahora Claro. esto no me ayuda a nada. Perdona, ¿eh? No, no, fenomenal, porque además eso también se aprende cuando practicas mindfulness, que cuando estás intentando concentrarte en el ejercicio y te viene un pensamiento de cualquier cosa que no tiene que ver con lo que estás haciendo, el pensamiento se acoge, porque meditar o practicar mindfulness no es rechazar pensamientos o bloquearlos, sino aprender a relacionarte con ellos de otra manera. Y una forma estupenda es esta de decirle gracias al pensamiento por haber venido, pero ahora mismo no te necesito, puedes Claro, marcharte. gracias mente, Me ha encantado, sí, sí. pero no. Sí, o como decía la casa de huéspedes de Rumi, ¿no? De oye, pues déjales pasar, pero tampoco te centres en uno. Yo siempre digo, porque como te centres en uno, se va a creer que tu casa es un resort y no se va. Es Claro, que si nos diéramos cuenta que cada vez que atendemos a un pensamiento, le hacemos la ruta mental dentro, anatómicamente más grande. Nos identificamos más, lo ampliamos, ponemos ahí el foco, perdemos el foco de otras cosas. Entonces merece la pena un poco distanciarse un poco y claro. decir, bueno, yo estoy pensando esto, es un pensamiento un poco caca, ¿vale? Pero ya está, ya se irá. O sea, ¿no? Bueno, Sí, que luego a veces también, si le das tanta importancia al pensamiento y es, por ejemplo, una preocupación de que te va a ocurrir algo malo en el futuro, tu cuerpo reacciona casi como si lo sí, estuvieras viviendo esa total, desgracia. A lo sí, mejor nunca llega a sí, pasar, pero tú ya mm, lo estás viviendo y ahí estás sí. produciendo el Ah. cortisol, el estrés, lo estás viviendo casi como si fuera real. Entonces, pues cuidado con a los pensamientos que damos Claro, importancia. la Por eso está famosa muy frase de bien. yo no soy, esto es solo un pensamiento, es decir, yo no soy mi pensamiento, mi pensamiento es una imagen. Eso es. Pero otra cosa muy chula también es cuando sentimos, porque el cuerpo siente, es decir, las emociones se producen en el cerebro, pero se sienten en el cuerpo, y cuando esas emociones queremos no sentir. Y muchas veces son indicadores de, oye, que te está faltando un poco el aire, oye, que te duele la espalda, oye, que tienes un nudo aquí, oye, que el estómago Ujú. lo tienes a explotar. Mm, claro, si voy tapando esas sensaciones con sustancias, pastillas o no digo trascender al cuerpo y decir, bueno, convivo con esto, que esto es lo que hay hoy, o tampoco morirte por el camino, ¿no? Pero si no escucho a mi cuerpo como un mensaje o a la emoción, también es muy importante, ¿verdad, Sara? Ujú. Pues sí, no bloquear las emociones es algo fundamental porque las emociones están para ayudarnos. Todas tienen una función, entonces si las bloqueamos no nos van a dar esa información tan valiosa que nos transmiten. Han tenido un papel adaptativo durante toda la historia de la humanidad y hoy día pues nos siguen ayudando, entonces no, no hay que bloquearlas, hay que Pues estamos sentirlas. hablando y a punto ya de cerrar el directo, está todo el mundo interesadísimo. Estamos hablando con Sara Merino Martínez de su libro Actitud Mindfulness, precioso, súper recomendado, lo recomiendo totalmente, me ha encantado, pero es que lo recomiendo a todo el mundo. Fundadora del club Mindfulness, precioso perfil también, donde divulga súper bien sobre mindfulness, cómo practicar, qué supone para tu vida, qué beneficios tiene, es decir, es toda una experta. Tenemos que agradecerle su labor de divulgación como nadie. Y yo antes de despedirte, quería saber si nos puedes recomendar, o aquí y ahora, ¿no? Nunca mejor dicho, algún ejercicio que podamos hacer en este momento, así como para decir, bueno, pues mira, he hecho mi pequeña práctica y luego ya nos despedimos. Claro que sí, Me la preguntan por aquí, ¿das claro clase que sí. online? Bueno, espero ¿Tienes que me dé clases tiempo. online? No, clases no, solamente los talleres que suelo hacer uno al mes más o menos. Y ahora sí que voy a sacar un curso que va a estar siempre online para poder acceder Vale. a él, pero ¿Te será planteas dentro de en un mes más o algún menos momento dado, cuando te lo pregunto, termine. si no lo quiero contestes, o sea, o lo que sea, yo no lo sé, pero ¿te planteas en algún momento dado hacer sesiones online personalizadas? Vale. Bueno, Sí, pues sí, sí, sí. De hecho, lo estuve haciendo
un tiempo. Luego Vale, lo quité por una bueno, serie de cosas, pero vale. sí, también me planteo Pues volver no, a pero ello porque es muy chulo, estamos sí, en sí. vías de cursos, talleres, sesiones. Vale, vamos a hacer alguna cosita con Sara. Muy bien. Pues a ver, para tomar conciencia del momento, yo recomiendo mucho lo que son las pausas mindfulness. Entonces, tendríamos que sentarnos en la silla que estemos, si puede ser abrir un poco los hombros para permitir una buena entrada de aire a nuestro cuerpo, apoyar los pies en el suelo, los dos pies en el suelo paralelos y vamos a tomar un par de respiraciones profundas, simplemente para notar un poco cómo entra el aire en nuestro cuerpo y cómo sale. Y una vez que haya hecho estas dos respiraciones, voy a hacer un pequeño repasito por mi cuerpo, empezando por los pies. Y vamos a tratar de notar si sentimos el peso de nuestros pies al apoyarse sobre el suelo. Si noto frío, calor, quizá puedo notar la textura de la ropa que llevo puesta. Voy subiendo poquito a poco por mis piernas, paso por las rodillas, por los muslos, subo por las caderas, noto mi espalda. Si noto que tengo alguna tensión o alguna zona un poco más contraída, le dedico unos instantes a esa zona, pero no visualizando, sino simplemente respirando y transmitiéndole calma, paz y relajación. Y continúo subiendo un poquito por mi cabeza también. Cuando llego al rostro, que solemos tener muchas veces contraído, relajo los párpados, relajo el entrecejo, abro un poquito la mandíbula y esbozo una leve sonrisa. Una sonrisa que va hacia el exterior y que me dedico también a mí mismo o a mí misma hacia el interior. Ahora trato de relajar el cuerpo en su conjunto y me dejo sostener por este momento maravilloso de atención. Trato de percibir todo mi cuerpo y las sensaciones que me transmite. No juzgo, no tengo expectativas y observo cómo al respirar mi cuerpo oscila. Oscila de una forma rítmica cuando lleno mi pecho de aire, sube mi abdomen y después vuelve a vaciarse. Y trato de llevar esta atención y relajación también a mi mente si vienen pensamientos a ella. Y me digo que estoy en calma. Poco a poco vuelvo a abrir los ojos y tomo conciencia del espacio en el que estoy. Ahí. Voy tomando poco a poco de nuevo conciencia del espacio donde estoy. Y trato de llevar esta actitud de calma y serenidad a mis actividades que me queden en el resto del día. Bueno, ha sido muy breve porque no sé el tiempo que nos queda. Esto se podría alargar el tiempo que queramos y irnos deteniendo más momentos en cada zona del cuerpo e ir también notando más sensaciones en la respiración. Esto pues, ha sido Ha una sido pequeña pildorita. maravilloso, un regalo precioso el que nos acabas de hacer para que podamos como comprobar lo que podría ser una píldora. Mira que yo en cuanto me he puesto a escucharte respirar es que yo ya me noto la bola de nieve bajando sola. ¿Sabes? Digo, qué maravilla. Que nadie se asuste, esto es por la práctica, ¿vale? Es porque hay práctica. Claro. Y digo, qué maravilla. Gracias. Yo te voy a dejar que despidas tú y ahora ya te despido yo, pero para cerrar, ¿qué te gustaría decir? Bueno, lo primero agradecerte, Ana, porque ha sido un directo maravilloso y por todas las cosas bonitas que has dicho de mi libro y de mí. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, no me esperaba que fuera, bueno, de verdad que estoy emocionada. Así que, bueno, infinitas gracias por tu generosidad, por compartir, por dar a conocer, pues, esta herramienta que para mí es tan útil y tan valiosa. Y bueno, pues nada, simplemente recomendar a todo el mundo que pueda iniciarse poquito a poco. Para practicar mindfulness no se necesita nada, simplemente tu presencia y unos momentitos que puedas sacar cada día para practicarlo o incluso practicarlo mientras realizas otras actividades.
Así que animar a todos a que lo prueben, porque los 2500 años de historia que tiene ya lo avalan y los estudios científicos también. Así que no se desanimen. Si tienen cualquier duda o cualquier consulta, que me pregunten en mi cuenta de Instagram. Estaré encantada de responder a cualquier tema que me quieran consultar sobre el mindfulness. Así que de verdad, Ana, muchísimas gracias de corazón. Ha sido un auténtico Pues placer. gracias a ti, la emoción es mía por el regalo que nos has hecho, por lo bonito que lo has contado, por lo bien que lo has contado, por tu libro tan precioso, por hablarme tan desde el corazón, que a mí también me ha llegado, por tu regalo de la práctica y, y por abrirnos el universo mindfulness, que creo que es un regalo para todas las personas. Y esto es una misión preciosa que realizas y que realmente pues tiene un reflejo preciosísimo en la humanidad. Así que gracias y estamos en contacto, te escribiré, ¿vale? Gracias a ti. Muy bien. Muchísimas gracias, Ay, Ana. madre Un mía, qué abrazo. gusto. Bueno, y a los demás, pues buenas noches, que descanséis, que os conectéis con las meditaciones de nuestra Sara Merino Martínez, Club Mindfulness, para que podamos descansar o despertarnos desde la práctica y adentrarnos en este contacto con nosotros, que sin duda alguna, de verdad os lo digo, va a contribuir a que tengamos mucha más paz interna, más serenidad, y esto está directamente vinculado con un estado de felicidad verdadera. Muy buenas noches, gracias a todos por estar en Vidas en Positivo. Nos vemos muy pronto. Gracias, Sara, por el directazo de hoy. Chao.